¿Sabías que la Biblia, que muchos consideran la palabra divina, ha sido interpretada de manera completamente diferente entre católicos y protestantes? Esta diferencia en las interpretaciones no solo ha dado lugar a disputas teológicas, sino que también ha influido profundamente en la historia de la humanidad. Un conflicto que empezó con cuestiones religiosas se transformó en uno de los mayores choques culturales, políticos y sociales de la historia occidental. Planteamiento de la cuestión. La Reforma Protestante, que surgió a principios del siglo XVI, no solo cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica, sino que también desafió la forma en que la Biblia debía ser entendida y aplicada en la vida diaria de los creyentes. La cuestión no es solo si una u otra interpretación es correcta, sino cómo esa interpretación ha dado forma a las creencias, la moral y las prácticas religiosas que aún hoy continúan separando a las denominaciones cristianas. Anticipación del contenido. En este video exploraremos cómo las diferencias en la interpretación de las Sagradas Escrituras entre católicos y protestantes no solo desataron un conflicto religioso, sino que también moldearon la cultura, la política y las relaciones entre diferentes naciones. Veremos las claves que definieron estos enfrentamientos y cómo, hasta el día de hoy, la Biblia sigue siendo un punto de discordia entre estas dos tradiciones cristianas. En este video nos adentraremos en una de las disputas religiosas más fundamentales de la historia: la diferencia en la interpretación de la Biblia entre católicos y protestantes. A lo largo de los siglos, estas interpretaciones divergentes no solo definieron las prácticas litúrgicas y doctrinales, sino que también llevaron a enfrentamientos políticos y sociales que afectaron a toda Europa y más tarde al resto del mundo. Desde la Reforma Protestante hasta los conflictos religiosos posteriores, la manera en que cada grupo entiende la autoridad bíblica ha sido un motor clave en la división entre estas dos ramas del cristianismo. Analizaremos cómo las ideas de Martín Lutero, Juan Calvino y otros reformadores se enfrentaron a la enseñanza de la Iglesia Católica, que durante siglos había mantenido un control exclusivo sobre la interpretación de las Escrituras. El beneficio de ver este video. Al final de este video tendrás una comprensión clara de cómo las interpretaciones divergentes de la Biblia entre católicos y protestantes no solo determinaron sus diferencias teológicas, sino que también influyeron en sus respectivas culturas y en la historia global. Veremos cómo el principio de sola escritura, defendido por los protestantes, desafió la autoridad papal y la tradición de la Iglesia Católica, y cómo esta lucha teológica trascendió en guerras, persecuciones y movimientos de reforma en Europa. Lo que descubrirás también es cómo estas tensiones históricas, aunque en muchos casos ya no sean tan visibles, siguen repercutiendo en la forma en que los cristianos de todo el mundo interpretan la Biblia en la actualidad, ya sea en la lectura diaria de la Escritura, en los debates sobre temas doctrinales o en el impacto cultural de la religión. Entender las raíces de estas diferencias te ayudará a comprender mejor el cristianismo contemporáneo y las complejas relaciones entre las diferentes denominaciones. ¿Por qué es importante entender este tema? La interpretación de la Biblia ha sido y sigue siendo un tema que afecta directamente a las creencias, las costumbres y la vida cotidiana de millones de personas. Este video no solo te ofrecerá un análisis histórico, sino que también te proporcionará las claves para comprender cómo las decisiones tomadas hace más de 500 años siguen influyendo en las divisiones religiosas actuales. El surgimiento de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un evento decisivo en la historia religiosa y política de Europa, cuyas repercusiones se sintieron durante siglos. En 1577, Martín Lutero, un monje agustino alemán,
publicó sus 95 tesis, un conjunto de proposiciones que criticaban la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica, entre otros abusos. Sin embargo, las 95 tesis fueron solo la punta del iceberg de un conflicto mucho más profundo sobre la autoridad y la interpretación de las Sagradas Escrituras. Lutero cuestionaba la centralidad del Papa como la máxima autoridad religiosa y, más específicamente, la noción de que la Iglesia Católica tenía el derecho exclusivo de interpretar la Biblia. La reacción de la Iglesia Católica. Durante siglos, la Iglesia Católica fue la única institución autorizada a interpretar la Biblia. La traducción de las Escrituras estaba restringida al latín, lo que significaba que la mayoría de los fieles no podían acceder directamente a los textos sagrados. Esto permitía que la Iglesia controlara la enseñanza religiosa y, por ende, las creencias y prácticas de los cristianos. En este contexto, la interpretación oficial de la Biblia estaba directamente vinculada a la autoridad papal y a las tradiciones eclesiásticas. El papel de la traducción de la Biblia. Uno de los puntos cruciales del conflicto fue la cuestión de la traducción de la Biblia. Durante la Edad Media, la Biblia solo estaba disponible en latín, la Vulgata, lo que limitaba el acceso directo de los fieles al texto sagrado. Este monopolio sobre las Escrituras dio a la Iglesia Católica un control absoluto sobre la enseñanza religiosa. Pero en el siglo XV, con la invención de la imprenta por Gutenberg, las posibilidades de traducir la Biblia a otras lenguas aumentaron. Esta democratización de la Biblia fue vista como una amenaza por la Iglesia Católica, ya que implicaba que los fieles podrían interpretar las Escrituras por sí mismos, sin la mediación de la jerarquía eclesiástica. La figura de Lutero y la creación del protestantismo. Martín Lutero fue el líder más influyente de la Reforma protestante. Su propuesta de sola escritura, solo la Escritura, negaba la autoridad del Papa y de la tradición de la Iglesia, afirmando que la Biblia debía ser la única fuente de autoridad para los cristianos. Esta doctrina no solo desafió la centralidad de la Iglesia Católica, sino que también cuestionó la misma estructura eclesiástica y sus prácticas, como la venta de indulgencias, que Lutero consideraba corruptas. En 1521, Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica por sus opiniones y convocado al Dieta de Worms, donde defendió su postura de que solo la Biblia tenía autoridad. Su valentía ante la Iglesia Católica y su disposición a morir por sus creencias hicieron de Lutero una figura clave en la Reforma. La Reforma de Lutero no solo fue teológica, sino que también tuvo implicaciones políticas y sociales profundas, ya que desafió el poder de la Iglesia en todos los aspectos de la vida. El contexto social y político. El surgimiento del protestantismo también fue una respuesta a una serie de tensiones sociales y políticas. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica tenía un inmenso poder, no solo espiritual, sino también político. Los monarcas de Europa dependían de la Iglesia para validar su autoridad y, a su vez, la Iglesia se beneficiaba de una estrecha relación con los reyes y príncipes. Sin embargo, la creciente corrupción dentro de la Iglesia, junto con las tensiones sociales en Europa, creó un caldo de cultivo para las reformas religiosas. Las tensiones no solo se debían a la interpretación de la Biblia, sino también a los abusos de poder de la Iglesia, la venta de indulgencias, la acumulación de riquezas por parte del clero y la falta de moralidad en las altas esferas de la Iglesia generaban descontento entre muchos cristianos. Lutero y otros reformadores aprovecharon este descontento para desafiar la autoridad de la Iglesia, y su mensaje resonó entre aquellos que veían la Iglesia como una institución corrupta y distante de las necesidades espirituales de los fieles. La expansión del movimiento protestante. A medida que la Reforma ganaba fuerza, el movimiento protestante se expandió por Europa. No solo Lutero, sino también otros teólogos como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio adoptaron ideas similares, pero con diferencias doctrinales. En Suiza, Calvino desarrolló una versión del protestantismo conocida como calvinismo,
que enfatizaba la soberanía de Dios y la predestinación. En Inglaterra, el rey Enrique VIII rompió con Roma y fundó la Iglesia Anglicana, que también incorporó elementos de la Reforma, pero de manera más política que teológica. La Reforma protestante no fue solo un fenómeno religioso, sino también una respuesta a las condiciones sociales y políticas de la época. Mientras que el protestantismo defendía la libertad individual para interpretar la Biblia, la Iglesia Católica respondía con la Contrarreforma, un movimiento que buscaba reafirmar la autoridad papal y la interpretación tradicional de las Escrituras. La sola Escritura de los protestantes, uno de los pilares fundamentales de la Reforma protestante, es el principio de sola Escritura, que significa solo la Escritura. Este principio sostiene que la Biblia es la única fuente de autoridad para la fe y la práctica cristiana, y que ninguna tradición o enseñanza eclesiástica puede estar por encima de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Este concepto fue desarrollado principalmente por Martín Lutero, quien rechazaba la autoridad papal y las tradiciones eclesiásticas que no se basaban explícitamente en la Biblia. Lutero creía que la interpretación de la Biblia debía ser accesible a todos los cristianos, no solo al clero, y que cada persona debía ser capaz de leer y entender las Escrituras por sí misma. Para él, la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas era esencial, ya que permitía que todos los creyentes tuvieran acceso directo al texto sagrado. Esta interpretación de la Biblia como única autoridad fue radical, ya que desafiaba siglos de enseñanza católica, que consideraba que la interpretación bíblica debía ser realizada exclusivamente por la Iglesia. La autoridad del Papa y la tradición en el catolicismo, en contraste con el principio de sola Escritura, la Iglesia Católica sostiene que la Biblia debe ser interpretada en el contexto de la tradición y la magisterio, la enseñanza oficial de la Iglesia, que incluye al Papa y los obispos. Para el catolicismo, la Biblia no es la única fuente de autoridad, ya que la tradición, que incluye la enseñanza oral y las costumbres de la Iglesia, también tiene un papel fundamental en la interpretación de las Escrituras. Esto significa que para los católicos, la interpretación de la Biblia no puede desvincularse de la tradición histórica de la Iglesia, que considera que fue fundada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo. El papel del Papa como sucesor de San Pedro otorga una autoridad única para interpretar las Escrituras. Según la Iglesia Católica, es el Papa, en su rol de pontífice máximo, quien tiene la última palabra sobre los temas doctrinales y las interpretaciones bíblicas que afectan a la Iglesia. Esta visión contrasta con la de los protestantes, que rechazan cualquier autoridad papal en la interpretación de la Biblia y consideran que cada creyente tiene el derecho y la responsabilidad de interpretar las Escrituras de acuerdo con su comprensión personal. Ejemplos de diferencias en la interpretación bíblica. Las diferencias en la interpretación de la Biblia entre católicos y protestantes se hacen evidentes en varios aspectos clave de la doctrina cristiana. Uno de los ejemplos más significativos es la interpretación de la Eucaristía o Santa Cena. Para los católicos, la Eucaristía es un sacramento central en la fe, en el que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa. Esta doctrina, conocida como la transubstanciación, se basa en la interpretación literal de las palabras de Jesús en la última cena: «Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre». Por otro lado, los protestantes, especialmente los luteranos, tienen una visión diferente de la Eucaristía. Aunque también creen en la presencia real de Cristo en la comunión, rechazan la doctrina de la transubstanciación y creen que el pan y el vino son símbolos de la presencia de Cristo. Los protestantes calvinistas, por ejemplo, enfatizan la idea de que la comunión es un acto de fe que recuerda el sacrificio de Cristo, pero no implica una transformación literal del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Otro ejemplo clave de diferencias doctrinales es el concepto de salvación.
Para los católicos, la salvación es un proceso que involucra tanto la fe como las buenas obras, que son esenciales para alcanzar la gracia de Dios. La Iglesia Católica enseña que los fieles deben participar en los sacramentos, como el bautismo, la confesión y la Eucaristía, para obtener la salvación. Este enfoque sacramental se basa en una interpretación más holística de las Escrituras, que incluye tanto la fe como las obras. En contraste, los protestantes, especialmente los seguidores de Lutero, afirman que la salvación es solo por fe, sola fide, es decir, que solo la fe en Jesucristo y su sacrificio redentor en la cruz es suficiente para recibir la salvación. Según esta visión, las buenas obras son una respuesta natural a la fe, pero no son necesarias para obtener la salvación. Esta doctrina de la justificación solo por la fe fue uno de los principios clave que motivó la Reforma Protestante y sigue siendo un tema central en muchas ramas del protestantismo. La Virgen María y los santos. Otro tema de gran diferencia entre católicos y protestantes es el papel de la Virgen María y los santos en la vida cristiana. La Iglesia Católica honra a la Virgen María como la Madre de Dios y la intercesora principal ante Cristo. Los católicos creen que María tiene un papel especial en la salvación de la humanidad y por lo tanto es venerada y considerada digna de oración y devoción. Además, la Iglesia Católica enseña que los santos también pueden interceder ante Dios por los creyentes y sus oraciones pueden ayudar a alcanzar la gracia divina. Por el contrario, los protestantes rechazan la veneración de María y los santos, ya que no encuentran fundamento bíblico para ello. En lugar de orar a los santos o a María, los protestantes creen que los creyentes deben dirigirse directamente a Dios a través de Jesucristo. Para ellos, la práctica de rezar a los santos o a María es una forma de idolatría que distrae de la única mediación que consideran válida, que es Cristo. Las consecuencias sociales y políticas del conflicto. La Guerra de los 30 años. Uno de los eventos más significativos derivados de la Reforma Protestante y el conflicto religioso entre católicos y protestantes fue la Guerra de los 30 años, 1618-1648, que tuvo lugar principalmente en el Sacro Imperio Romano Germánico, pero que afectó a toda Europa. Este conflicto bélico, inicialmente religioso, rápidamente se convirtió en una lucha por el poder político y territorial. Los protestantes, especialmente los luteranos y calvinistas, se enfrentaron a los católicos en un conflicto devastador que resultó en la muerte de millones de personas, la destrucción masiva de tierras y la reconfiguración de los mapas políticos europeos. La Guerra de los 30 años comenzó como una disputa por la libertad religiosa en los estados alemanes, donde muchos príncipes y ciudades estaban adoptando el protestantismo y rechazaban la autoridad del Papa. La Paz de Augsburgo, que había sido firmada en 1555, permitió que los príncipes alemanes decidieran la religión de sus territorios, pero las tensiones continuaron, especialmente en las zonas donde los protestantes y católicos vivían en estrecha proximidad. El conflicto se agravó cuando en 1618 los protestantes bohemios se rebelaron contra el emperador católico Fernando II, lo que desencadenó una guerra a gran escala. A lo largo de los años, otras potencias europeas como Francia, España, Suecia y Dinamarca se involucraron en la guerra, que finalmente concluyó con la firma de la Paz de Westfalia en 1648. Esta paz estableció principios de coexistencia religiosa y territorial, dando a los príncipes alemanes la libertad de decidir entre el catolicismo, el luteranismo y el calvinismo en sus dominios. La persecución de los protestantes y la contrarreforma. La Reforma Protestante también generó intensas persecuciones religiosas, especialmente por parte de la Iglesia Católica. En respuesta a la expansión del protestantismo, la Iglesia Católica lanzó un movimiento de contrarreforma que buscaba reafirmar su autoridad y frenar el avance de las ideas protestantes. Esto resultó en la creación de la Inquisición, una institución encargada de investigar y castigar la herejía. La Inquisición católica se centró en eliminar la disidencia
y en perseguir a los protestantes que rechazaban la autoridad papal. En lugares como España y Portugal, miles de protestantes fueron arrestados, torturados y ejecutados bajo la acusación de herejía. En algunos casos, la persecución fue tan severa que muchos protestantes se vieron obligados a huir de sus países de origen para encontrar refugio en lugares más tolerantes, como los Países Bajos o Inglaterra. El impacto en la política europea. El conflicto religioso entre católicos y protestantes tuvo consecuencias políticas de largo alcance. A medida que las disputas religiosas se intensificaron, las naciones comenzaron a adoptar políticas religiosas más estrictas y a tomar partido en el conflicto. En algunos casos, los monarcas se alinearon con la Iglesia Católica, mientras que otros se unieron a la causa protestante, con el fin de consolidar su poder interno y externo. En Inglaterra, la ruptura de Enrique VIII con la Iglesia Católica y la creación de la Iglesia Anglicana en 1534 fue un ejemplo de cómo la política y la religión se fusionaron. Enrique VIII, al no obtener la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón por parte del Papa, decidió separarse de Roma y proclamarse cabeza de la nueva Iglesia Anglicana. Esta decisión tuvo un impacto profundo en la política inglesa, ya que consolidó el poder real sobre la Iglesia y permitió que el monarca tuviera control absoluto sobre los asuntos religiosos en el reino. La persecución de católicos y protestantes en Inglaterra durante el reinado de Enrique VIII y sus sucesores reflejó las luchas religiosas internas del país. La reforma en Escocia y la división de Reino Unido. En Escocia, la reforma protestante también dejó su huella. A principios del siglo XVI, el clero católico escocés estaba estrechamente vinculado a la nobleza y al monarca, pero la llegada de ideas reformistas provocó una ruptura en la Iglesia de Escocia. Bajo el liderazgo de John Knox, el calvinismo se convirtió en la forma dominante de protestantismo en Escocia. Esto provocó una división religiosa que duró siglos y que resultó en luchas políticas entre los protestantes y los católicos en el Reino Unido. En 1560, la Iglesia de Escocia adoptó la Reforma y se separó oficialmente de Roma. Sin embargo, las tensiones entre las distintas facciones religiosas persistieron, lo que llevó a conflictos prolongados entre los protestantes y los católicos durante los siglos siguientes. Estas disputas religiosas no solo fueron una lucha por la interpretación de la Biblia, sino también una lucha por el poder y el control político en el Reino Unido. La aceptación de la religión en Europa y el impacto global. A medida que el protestantismo se consolidaba en Europa, las repercusiones del conflicto religioso se extendieron más allá del continente. En América, por ejemplo, muchos colonos protestantes llegaron en busca de libertad religiosa, escapando de las persecuciones en Europa. Las ideas de la Reforma influyeron en las colonias de América del Norte, donde los puritanos y otros grupos protestantes establecieron comunidades basadas en sus interpretaciones de la Biblia. Por otro lado, el catolicismo también se expandió por el mundo durante la época colonial, especialmente en América Latina y Asia, a través de la labor misionera. Las tensiones religiosas entre católicos y protestantes tuvieron un impacto global, ya que la expansión europea llevó consigo sus propias disputas religiosas y modelos de fe. La expansión del protestantismo. La Reforma protestante no fue un fenómeno limitado a Alemania, sino que se extendió rápidamente por toda Europa gracias a la imprenta y la difusión de las ideas reformistas. A lo largo del siglo XVI, el protestantismo fue adoptado en diversas regiones, cada una con sus propias variantes doctrinales y políticas. En Suiza, por ejemplo, Zwinglio y Calvino desarrollaron sus propias interpretaciones de las Escrituras, que tenían un enfoque más rígido y sistemático que el de Lutero. En el caso de Calvino, su doctrina de la predestinación y su énfasis en la soberanía de Dios tuvieron una gran influencia en los protestantes reformados. El calvinismo, que enfatizaba la centralidad de la Escritura, la soberanía de Dios y la necesidad de una vida moral estricta,
Se expandió principalmente por los Países Bajos, Escocia, Francia, donde los hugonotes eran la principal facción protestante, y también en diversas partes de Inglaterra. Este movimiento contribuyó a la fragmentación del cristianismo en Europa, generando una multiplicidad de denominaciones protestantes que aún persisten hoy. La Iglesia anglicana y la ruptura con Roma. En Inglaterra, la Reforma protestante tomó una forma algo diferente, al estar más relacionada con los intereses políticos que con los estrictos principios teológicos de Lutero. En 1534, el rey Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica Romana y fundó la Iglesia Anglicana, no tanto por desacuerdos doctrinales, sino debido a su deseo de anular su matrimonio con Catalina de Aragón, que el Papa se negó a aprobar. A pesar de este origen político, la Iglesia anglicana adoptó muchas de las ideas de la Reforma, pero sin romper completamente con algunas prácticas y tradiciones católicas. La Iglesia anglicana, liderada por el monarca, mantuvo una estructura episcopal similar a la católica, pero con una teología que incorporaba principios protestantes como la justificación solo por la fe. La creación de la Iglesia anglicana causó tensiones religiosas internas en Inglaterra, con periodos de persecución tanto a católicos como a protestantes radicales. Durante el reinado de la reina Isabel I, la Iglesia se consolidó como el principal foco de unidad religiosa en Inglaterra, y su influencia se expandió, en parte, debido a la colonización de territorios en América del Norte y otras partes del mundo. El protestantismo en Escocia y la creación de la Iglesia presbiteriana. En Escocia, la Reforma fue liderada por John Knox, quien introdujo el calvinismo en el país y fundó la Iglesia presbiteriana. La transformación religiosa en Escocia fue violenta y fue vista como una lucha entre los partidarios del catolicismo y los protestantes. En 1560, la Iglesia de Escocia adoptó oficialmente la Reforma y se separó de Roma, estableciendo un sistema de gobierno eclesiástico presidido por ancianos y pastores en lugar de obispos. Esta estructura presbiteriana se convirtió en la base de la Iglesia presbiteriana, que se diseminó a través de Escocia y más tarde a través de las colonias británicas en América del Norte. El calvinismo en Escocia tuvo un impacto profundo, no solo en la vida religiosa, sino también en la política y la cultura. El énfasis calvinista en la austeridad y la disciplina personal moldeó la identidad escocesa y la cultura política, influyendo en el desarrollo del sistema político de Escocia y en la creación de una nación que valoraba la independencia y la autarquía frente a los poderes de Europa. La Contrarreforma católica y la respuesta al protestantismo. La Iglesia Católica, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados ante la expansión del protestantismo. A partir del Concilio de Trento, 1545-1563, la Iglesia Católica emprendió un proceso de autodefinición conocido como la Contrarreforma. Este movimiento tuvo como objetivo responder a las críticas protestantes y reafirmar la autoridad de la Iglesia, en particular la del Papa, y su papel en la interpretación de las Escrituras. El Concilio de Trento abordó cuestiones de doctrina, moral y disciplina eclesiástica, y resultó en la reafirmación de la importancia de la tradición y la enseñanza magisterial de la Iglesia. Entre las decisiones más importantes tomadas durante la Contrarreforma se encuentra la condena de las ideas de Lutero y la reafirmación de la doctrina de la transubstanciación en la Eucaristía. También se sancionaron reformas para combatir la corrupción dentro de la Iglesia, como la creación de seminarios para la formación de sacerdotes y la censura de libros considerados heréticos. La Contrarreforma fue un esfuerzo por parte de la Iglesia Católica para conservar su autoridad y evitar más pérdidas de territorio y seguidores frente al avance del protestantismo. El protestantismo
y la expansión global. La expansión del protestantismo no se limitó a Europa. A medida que los colonos europeos se establecieron en América del Norte, el protestantismo se propagó por todo el continente. Los puritanos, por ejemplo, que se refugiaron en Nueva Inglaterra, trajeron consigo una versión muy estricta del calvinismo, que influyó profundamente en la cultura estadounidense, especialmente en lo que respecta a la ética del trabajo y la moralidad. En América Latina, por otro lado, el catolicismo siguió siendo la religión dominante debido a la colonización española y portuguesa. Sin embargo, a partir del siglo XIX, las misiones protestantes comenzaron a ganar terreno en varias regiones del continente, particularmente en países como Brasil y Guatemala. Aunque el protestantismo nunca ha sido dominante en América Latina, ha crecido significativamente, especialmente en las últimas décadas. La interpretación de la Biblia en la actualidad. Hoy en día, las diferencias entre católicos y protestantes en la interpretación de la Biblia siguen siendo una característica definitoria de ambas tradiciones cristianas. Sin embargo, en el contexto moderno, los debates teológicos ya no son tan intensos como lo fueron durante los siglos XVI y XVII, cuando se libraron guerras y persecuciones por la interpretación correcta de las Escrituras. Aunque el ecumenismo ha promovido el diálogo y la colaboración entre diferentes denominaciones, las diferencias fundamentales sobre la autoridad de la Biblia y el papel de la Iglesia siguen presentes. Para los católicos, la autoridad papal y el magisterio continúan siendo esenciales en la interpretación de las Escrituras. La enseñanza oficial de la Iglesia Católica sigue guiando a los creyentes en su comprensión de la Biblia, y la tradición y las enseñanzas de los padres de la Iglesia se consideran igualmente importantes que la Escritura misma. Esto significa que la interpretación de la Biblia no es solo una cuestión personal, sino que está enmarcada dentro de una estructura jerárquica que guía a los fieles a través de la historia y la doctrina de la Iglesia. En contraste, los protestantes siguen adheridos al principio de sola Escritura, que sostiene que la Biblia es la única fuente de autoridad para la fe y la práctica. Sin embargo, dentro del protestantismo, la interpretación de la Biblia no está unificada, y existen numerosas denominaciones que interpretan las Escrituras de maneras diferentes. Aunque la libertad de interpretación es una característica del protestantismo, esto también ha llevado a la proliferación de sectas y movimientos religiosos que a veces difieren enormemente en su comprensión de los textos bíblicos. El diálogo ecuménico y los avances del siglo XXI. En el siglo XX y XXI, los movimientos ecuménicos han intentado reducir las tensiones entre las distintas denominaciones cristianas. El Concilio Vaticano II, 1962-1965, fue un hito importante para la Iglesia Católica en su esfuerzo por acercarse a las iglesias protestantes. En este concilio, la Iglesia Católica reconoció la validez de muchos aspectos del protestantismo y promovió el diálogo entre las diferentes ramas del cristianismo. Aunque el ecumenismo ha logrado avances significativos en la comprensión mutua y la colaboración, las diferencias en la interpretación de la Biblia siguen siendo un obstáculo importante para la unidad completa. Por ejemplo, en la cuestión de la justificación y la salvación, católicos y protestantes continúan manteniendo puntos de vista opuestos. Los católicos creen que la salvación es el resultado de la fe y las obras, mientras que los protestantes creen que la salvación es solo por la fe. Aunque ambos grupos han alcanzado consensos en temas como el amor cristiano, la dignidad humana y la justicia social, la interpretación de la Escritura sigue siendo un área de división fundamental. El legado de la Reforma en el cristianismo contemporáneo. El legado de la Reforma protestante sigue siendo evidente en el cristianismo contemporáneo, tanto en las divisiones denominacionales como en las interpretaciones de la Biblia. A lo largo de los siglos,
la Reforma ha dado lugar a una multiplicidad de denominaciones protestantes que interpretan las Escrituras de diferentes maneras, desde los evangélicos hasta los pentecostales, pasando por los luteranos, calvinistas y bautistas. Cada grupo ha desarrollado su propia comprensión de la Biblia, lo que refleja la diversidad que caracteriza al protestantismo. En el caso del catolicismo, la interpretación de la Biblia sigue siendo central en la vida de la Iglesia. Sin embargo, en un mundo cada vez más secularizado, la relevancia de las enseñanzas bíblicas ha sido puesta a prueba y muchos católicos se enfrentan a desafíos en su relación con la Escritura. A pesar de esto, la Iglesia Católica continúa defendiendo la autoridad de la Biblia como parte de una tradición viva que se adapta a los tiempos, manteniendo un enfoque de interpretación basado en la autoridad del Papa y el Magisterio. Conclusión: el impacto global de la diferencia en la interpretación. Las diferencias entre católicos y protestantes en la interpretación de la Biblia no solo han influido en las doctrinas y las prácticas religiosas, sino que también han tenido un impacto significativo en la cultura y la política mundial. Desde la Guerra de los 30 años hasta la lucha por la libertad religiosa, la historia de la interpretación bíblica ha estado profundamente entrelazada con los conflictos sociales y políticos de Europa y más allá. Hoy en día, la interpretación de la Biblia sigue siendo un tema crucial para millones de personas en todo el mundo. A pesar de los esfuerzos ecuménicos para superar las divisiones, la divergencia en la interpretación de las Escrituras sigue marcando las identidades y prácticas de las iglesias católica y protestante. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia un futuro más globalizado, es probable que las conversaciones sobre la Biblia y su interpretación sigan siendo un componente fundamental de la vida cristiana, buscando formas de comprender la palabra divina en un mundo en constante cambio. Si te ha interesado este análisis sobre las diferencias en la interpretación de la Biblia entre católicos y protestantes, nos encantaría saber tu opinión. ¿Cuál de estas interpretaciones consideras más relevante hoy en día? ¿Cómo crees que las diferencias históricas han influido en el cristianismo moderno? Déjanos tus comentarios a continuación. Queremos conocer tu perspectiva. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado con la historia religiosa y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Si te ha gustado, comparte este video con tus amigos.